Gustavo Adolfo Velázquez, cronista y periodista deportivo guatemalteco, con más de 50 años de experiencia, comparte con Proyección Sport sus anécdotas de vida, así como su experiencia estando vinculado en el deporte. Escritor, columnista, reportero y fundador de programas en diversas radios guatemaltecas, además de su trayectoria en la televisión abierta de Guatemala, reconocido con varios premios a nivel nacional y en este 2023 por el galardón Abelardo Raydi, que reconoce la trayectoria en el periodismo deportivo en Latinoamérica. Bueno, muchas gracias, Walter Ibáñez, con Luis Daniel y todo el grupo de Proyección Sport y llegando a canales y todo lo que hay en las cercanías. Realmente nací en esa fecha, les doy feriado, pues, el día del trabajo. El día del trabajo, precisamente. Arrancamos bien su asunto laboral fijo. Nací en un hospital de la zona 2 que ya no existe, ahora es una extensión de la Mariano Gálvez, hospital latinoamericano. Ese día nací a las 10:52 de la mañana, hijo único de una madre soltera, por eso mi apellido es Velázquez, nada más. He tratado pues, a lo largo del tiempo pues, de honrar el apellido de mi abuelito materno para desarrollarme como persona y desde luego el campo que después vino a mi vida. Lo de la niñez, pues muy bonita, de verdad, teniendo los escenarios deportivos tan cerca, empezando por el Mateo Flores, a 3 cuadras de la casa, a 4 cuadras, 3 y media, el Teodoro Palacio Flores, el Campo Muerte como 6 cuadras, 7 cuadras. Bueno, y lo único que nos quedaba en aquellos tiempos lejos era el Diamante del Campo Torre Verde, porque era hasta la zona final de la zona 2. Allí fueron las chamuscas de barrio, de la 15 contra la 14 y demás, donde unos agarrones tremendos. Yo me comencé, se podría decir, a apoyar siendo más chico y jugando con gente más grande, pero de portero, para que no haya colisión con gente de más envergadura. Entonces me comenzó a gustar eso de la portería y luego aparecieron varios de la colonia diciendo, miren, en comunicaciones hay un arquerazo, cómo se tira, cómo huele, etc. Y apareció en escena Guillermo La Pantera Gamboa, Guillermo Enrique Gamboa. Él incluso lo considero mi amigo, tuve el privilegio. Él nació un 7 de abril de 1936 y pues ahí está, viticoleando, divide su tiempo entre Nueva York y Guatemala y pues justamente le hicimos una entrevista en Contacto Deportivo que pues cumple 36 años de estar circulando primero en las emisoras y últimamente en redes sociales, que nos mostró en una de las habitaciones, en una de las camas de esa habitación, una tremenda pantera de felpa que le regalaron, pantera negra, es un caso así especial, ajustado el bote. Y entonces nos íbamos a ver entre 6 y 8 chicos, estoy hablando de 7 u 8 años, entrando con personas adultas, de don, etc. Bueno, pero para sintetizar, después ya vinieron inquietudes de la portería, un momento en que mi abuelo le puso un balcón grande a las dos partes de la ventana de la sala y una habitación que era portería, y era donde más o menos se practicaba mucho, pero cometí el error de seguir con eso en la portería. Más o menos realmente me defendía y así conseguí una prueba con especial de Cerezo Noel en ese tiempo, con César Pluto Solares, que en paz descanse, y posteriormente una con mi equipo de simpatía que es Aurora. Sí. Yo en aquel tiempo escuchaba Fabulosa, que ahora está en el grupo de nosotros, entonces estaba arrendada, y ahí se creó catedrático de deporte. Entonces yo consideraba a dos de ellos, me llamó más la atención por su escuela, decidirme finalmente a escribir una línea sobre Mario Ferrer, italiano. Sí, precisamente eso era lo que le quería yo preguntar, cómo nace o cómo se da esa vinculación después de haber estado usted haciendo otras labores prácticamente. Sí, no, incluso la prueba de novela ya la conseguí con él, porque él era el gerente de novela, y le escribí y me dio esa oportunidad que llegara a tal lado, a tal hora y demás. Y esa de la carta que le envié, pues le hice
hice el agregado de 3 notas, una sobre Italia, sabía que era italiano, luego otra de análisis de la fecha del fútbol del fin de semana y otra análisis sobre los 3 boxeadores de aquella época que eran Muhammad Ali, también Joe Frazier y George Foreman. ¿Y cuál sería mi sorpresa? En 2 sentidos. Una, que el 16 de junio del 73 salió mi nota Azul Pintado de Azul, por firma de Gustavo Velázquez de la tarde, que el vespertino de gráfica. Y luego, el día sábado de esa semana, escuchando el programa, dijo, bueno, al señor tal Gustavo Velázquez se me subió las líneas, si puede venir aquí a los estudios de Fabuloso que están en tal parte, pues véngase a terminar el programa. Y salí disparado para allá. En total que el tercer disparado todavía estaba bien físicamente y desde ahí el 25 de junio la pasó el 11 de marzo que está en los estudios y entonces así como lo van a escuchar así fue. Y lo otro que dijo el micrófono de oro, él sí, porque él fue vecino como a 2 cuadras de mi casa y ese micrófono de oro se llama Ernesto Ponce Sarabia y gracias a Ernesto Ponce Sarabia, el profesor que fue incluso director de la Escuela de la República de Nicaragua que cerca en el Campo Marte, él fue el que me abrió una puerta en Nuevo Mundo. Así estamos haciendo la charla acá en los estudios de Nuevo Mundo en mi segunda época que se inició el 1 de junio del 2005. Es parte de su casa. Entonces es prácticamente mi casa, es el segundo lugar en cuanto a empresa que más tiempo estaba en las 2 etapas, ¿no? Entonces yo aneto, y también se los cuento rápido porque hay tope en el tiempo, que me mandó Mario a cubrir un partido de la fraternidad centroamericana en el tiempo entre Comunicaciones de Saprissa en el estadio Ricardo Saprissa y Nuevo Mundo envió a través de Humberto González Amarra, en ese tiempo tenía el control de la emisora, lo mandó a él. Pero cuando terminó el primer tiempo, que estábamos separados por un par de tacas, me dijo Miro Velázquez, que me conocía, ¿será que me puede ayudar con un microcomentario ahorita? Porque el pato, se le decía a Humberto, me mandó solo a mí para tomar aire, porque él se cuida enormemente, bufanda y té caliente, bueno, todo. Y eso ahí, y en Tixat igual, con la temperatura general, porque yo compartí mucho con él. Bueno, total que tuve la suerte, porque son factores que se combinan, que esa transmisión por ser internacional la escuchó el gerente, porque no me quedé solo para comentar el medio tiempo, sino me dijo que me quedara con él para el segundo tiempo. Entonces me escuchó todo eso y eso fue domingo, y el miércoles en la transmisión de Nuevo Mundo yo estaba en la Gramilla y me dijeron que me estaban llamando de la cabina de Nuevo Mundo. Total que el día jueves fui a los estudios, estaban en la Sexta Avenida, todavía me acuerdo, 1045 zona 1, y ahí fue donde ya me ligué a Nuevo Mundo la primera vez. Gustavo, pues en aras de poder cubrir parte de eso que a nuestra audiencia quisiera conocer de Gustavo Velázquez, de haberlo visto en la televisión, de sobre todo reconocer ese trayecto, la salida de la televisión nacional para pues toda la gente que lo ha conocido de repente o repentina, ¿cómo lo tomó usted? ¿Cómo fue realmente esa experiencia? Mire, yo la vida me enseñó a ser pragmático, a ser práctico. Y yo lo dije acá en el mundo, lo he dicho en contacto contigo en las redes sociales, para mí fue una etapa que se terminó, no de la forma que yo hubiera querido, por todo el tiempo que compartimos, primero los servidores, después que llegó José Antonio, que estuvimos tanto tiempo ligados. Muchos años. Pero se dio de una manera que terminamos de comentar los Juegos Olímpicos de Invierno del 2020, te hablo del mes de febrero, ya están, dice, 3 años, y a nosotros nos nombraron o asignaban partidos por los fines de semana. Como se recordarán, ya había más parejas, ya habíamos 5 parejas, entonces eso se combinó con que se disminuyeron las traducciones, o sea, había más personal a la larga para distribuir que las traducciones. Y luego, José Antonio, lo llamé, le dije, mire, no nos nombraron este fin de semana. No, bueno, total que en la segunda, él me dijo, mire, estamos con el así. Y yo no hice ni una llamada, absolutamente no. Así sí, claro. Hay ciertas cosas en las que soy de platicar mucho
y hay otras que son radicales. Si no es, no. Claro, y, así es. Así. Darle vuelta a la página, que es una de las cosas que nos da paz. Don Gustavo, usted ha tenido la oportunidad de pues lanzar varios programas, estaba viendo, dentro de ellos me hablaba usted de Contacto Deportivo acá en Nuevo Mundo, donde nos encontramos, que bien usted lo hacía mención. También lanzaron el Deporte Nuevo Mundo. Asimismo, pues ha tenido la oportunidad de estar cubriendo muchos eventos, entre ellos mundiales, Juegos Olímpicos, los torneos locales del fútbol guatemalteco. Dentro de esas vivencias, don Gustavo, ¿qué es lo que usted puede recordar como algo emotivo para usted? Uy, está durísimo. Pero pongo en primera fila indiscutiblemente por tal vez el contraste entre todos los intentos y las pocas ejecuciones o conquistas, que he tenido el gusto, el privilegio y la satisfacción de estar en las dos clasificaciones sub-20. Acá en el Mateo Flores para Guatemala, Estados Unidos, todavía acabo de estar el 1 de enero en una aldea en la provincia, en San Pedro, Zacatepec, San Marcos, y me recordaban eso de la frase, Guatemala es mundialista por primera vez. Precisamente con Daniel veníamos platicando antes de llegar a este recinto o a este lugar. Le decía yo a Daniel, esa es la frase que creo que a todos nos quedó, y la voz quebrada de Gustavo Velázquez. O sea, ¿qué sale, verdad? Con lágrimas, porque no lo niego, nosotros podemos llorar, y a mí me pasó eso. Fue una cosa espontánea al ver a Roberto García, no el colega, sino el árbitro mexicano, agarrar la pelota de un costado y enfrente de la cabina nuestra, y se terminó. Entonces, así fue la repercusión emotiva natural. Y luego lo acabamos de vivir con quien acaban ustedes de conocer, en vivo, José Pablo, que fuimos a San Pedro Sula, y ahí estuvimos el 29 de junio. Aquello fue el 11 de abril del 2011, eso fue el 29 de junio del año pasado. Dramático, emocionante, cómo apareció el arquero a atajar tanto penal, etcétera, en el caso de Jorge, y luego compartir con esos muchachos. Y me llamó la atención, se los cuento, que al terminar y que se dieron el juego y que se dieron cuenta que ahí estaba, me costó salir del estadio un montón porque me entrevistaron, pero mire una cantidad, porque la mayoría me recordó precisamente lo que había pasado de la primera experiencia. Entonces, esos dos que han repercutido ya uno en ir al mundial y otro que se está por ir para el mundial que arrancará el 20 de mayo, pues son los que pongo ahí en primera fila. Podemos hablar de situaciones más complejas, como el incidente de Mateo Flores jugando contra Costa Rica. Ahora lo otro que era deportivo y terminó en tragedia del 16 de octubre del 96, una cosa inenarrable, una serie de situaciones que se presentaron ahí, pero la toral, yo la menciono de la manera siguiente, opinión de su servidor. El estadio estaba abarrotadísimo. Yo creo, aún a esta altura del 2023, que se debió mencionarle a la gente que ya no intentara entrar porque ya no se podía, y que se iba a transmitir. En aquellos tiempos se aguantaba hasta lo último decir que iba en vivo. Ya se deducía, pero la gente quería estar, lógicamente, muchos están en el estadio. Y eso, combinado con tanto boleto que se recibió y no se rompió, cientos y miles que volvieron a salir. Y por eso ya está. Aquella ocasión me recuerdo exactamente la cantidad, se imprimieron 42.395 boletos, pero allá adentro había mucho más que eso. Y la gente que presionó y que terminó convenciendo, entre comillas, a alguien que les abría la puerta, y que entraron en tropel en el túnel del lado sur de la Gran Sur, y que se llevaron en pura carabola de dominó a la Avalancha. Y a eso que están estrenando la pantalla gigante, y que apagaron toda la luz del estadio para que se resaltara esa, hizo que no se dieran cuenta de la magnitud de lo que estaba ocurriendo ahí, y con el agregado de que había una sola persona con las llaves de todas las puertas. Entonces, mejor ahí dejémosla. Sí, por supuesto. De verdad que es volver a revivir una cosa muy dura para las familias. Yo me recuerdo de la familia de Chamalé que perdió 6 de sus miembros entre las 81 víctimas, y eso, un partido de fútbol no es para eso. Hablar de selección nacional, y para ir ahí cerrando,
Usted le tocó que vivir las épocas doradas, de lo que mucha gente hasta la fecha menciona, por lo menos las personas de edad, en el caso de mi difunto padre, que lo perdí recién el año pasado. Hablaba mucho de ello, de los grandes equipos que había tenido selección guatemalteca. ¿Qué pasó como para que el fútbol guatemalteco no llegara a ese tan ansiado boleto mundial? Bueno, primero que cuando hubo esos equipos había una plaza, la ganaba casi siempre México. Cuando se hizo el Mundial del 70, la ganó El Salvador, un buen equipo de El Salvador que tenía dos centrales tremendos. Yo te digo, no pasará, no al balón y no pasa al rival. Sobre todo Ramón Alfredo Paraguay entró perfectamente. Y el equipo nuestro fracasó por la dirigencia, opinión también personal. Ese equipo que venía de ser subcampeón Norseca 65, campeón Norseca 67, luego 68, quinto lugar en la Olimpiada de México y subcampeón Norseca en el 69, lo maltrató la dirigencia, contrastando con la habilidad de los haitianos, porque perdimos el partido, digamos, de ida en el Estadio Silvio Cator 2-0 y luego decidieron las autoridades, porque no había venido en tiempo la terna arbitral jamaicana que había nombrado FIFA, y fueron a la vecindad, trajeron una terna salvadoreña. Haití correctamente no aceptó eso. Entonces se hizo un otro estadio abarrotado, una jugada en la que había visto para hacer un gol simbólico ahí en la portería norte, pero eso no valió porque los haitianos, por todo el que se dice que no tienen recursos, que con chambruna, que compitieron con nosotros, con ellos, en ese campo fundamental, fueron a FIFA y FIFA ordenó que se jugaran con los que tenían que haber sido y fueron nombrados inicialmente que cualquier curso de enlace de aviones no pudieron llegar. Y el saldo fue un 1-1 acá, ellos pasaron a la final con El Salvador. Y El Salvador acababa de salir de la semifinal contra Honduras de aquella guerra de fútbol. Sí, la guerra de la montaña. Entonces eso. Y luego, ya en tiempos más cercanos, faltaba fortaleza. En 2006 podríamos decir que fue uno de los momentos pues claves para poder conseguir ese boleto. Sí. Estaba Ramón Enrique Maradiaga. Sí, ahí también tengo mi opinión personal. Muchos, yo creo que usted está sumando un Guatemala de eso. Pero, ¿cómo califica usted un equipo que está primero y termina aquí? Sí, mal mentalmente, o sea. Primero y termina aquí. Empata con Costa Rica, le gana a Costa Rica en el último minuto después de estar sacando 2-2 con gol de Loco Rodríguez, ¿cierto? Y a pesar de que Ramón nos había contado en el hotel que le iba a poner doble marca a Huanchoc, el primero de la marca la extravió y el tercer Marín y Huanchoc hicieron el gol del 3-2 en el minuto 90 actualmente. Entonces, en lugar de traer un punto bueno de ahí, muy bueno, no trajimos nada y nos ganaron 3. Ya está la fórmula del 3. Y luego viene Estados Unidos, ya calificado con anterioridad, y nos pone la banca, 0-0. Y lo peor de todo, el capítulo en Trinidad, sí, donde estamos ganando por 0-1 y nos voltean la tortilla por la falta de previsión que va desde la dirección técnica. Yo tengo una muy buena relación con Ramón, incluso reactivada ahora con su conducción de Chuapa. Así es. Pero ¿cómo es posible que el utilero salga a un costado del campo sin nada de recambio? Se da lo de la camisola ensangrentada de Gustavo Cabrera y nadie se mete a campo como Loredo lo hacía con la U. Como lo hacía también Milok, que era otro. Carlos Milok. Entonces, manejo de partido. Así es. Y entonces terminamos perdiendo los 3 puntos que a ellos ya nos dejaron en ventaja para lo que pasó al final. Nosotros le ganamos a Costa Rica, pero también a México, con el que dice que México entregó el partido, pero nosotros nos hicimos daño. Entonces, esa es mi opinión. Hablar de periodismo en Guatemala sabemos que es una de las carreras complejas, que muchas veces no se tiene la libertad que uno quisiera. No es que uno tenga que salir hablando disparates, porque pues también hay una ética que uno debe respetar, pero tal vez hablar un poquito, don Gustavo, de aquel momento en un premundial también, creo que disputado en Mazatenango, cuando de parte de ustedes o puntualmente suya se da esa, pues si no investigación, porque ahí quisiera que nos profundizara un poquito más
que se denuncia al fútbol mexicano que traen jugadores pasados de la edad que correspondía según la categoría que se estaba disputando para ese boleto del mundial? Pues son factores. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, oyentes o televidentes se pueden convertir en unos colaboradores inestimables. Yo desde que apareció México jugar un partido amistoso con esa selección en el extinto estadio de Ejército que teníamos aquí cerca, al subir por el lado de la 12 Avenida y que uno subía el granero y te queda el campo siempre a ti, le dije a un directivo que ahora ni menciona el nombre porque es unas avenidas terribles. Ese número, claro, 19 años, mire, el arquero tampoco, pero así de prima vista. ¿Ya? Interesante conocer eso realmente. Muy notorio. Y entonces, cuando ya vinieron a jugar el premundial formal y lo ganaron, apareció este oyente. Yo tuve en lo que es Sonora, cuando estaba en la quinta calle, en la 16 calle, entre quinta y sexta avenidas, un programa Diálogo Deportivo. Así es. Y entonces, a ese programa llamaron contando de que habían observado un informe Imevisión, que después fue la actual TV Azteca, presentado por José Ramón Fernández. Y José Ramón presentó las copias de las partidas de nacimiento originales, sobre todo ese 3 que era Rivera. Y entonces yo conseguí el teléfono de Imevisión, agradecí al oyente por la cosa tremenda, y entonces ya me atendió José Ramón, me dijo que me mandaba un VHS de aquellos tiempos y me mandó a quien ahora es el encargado del Salón de la Fama de Pachuca, Toño Moreno, para que lo indujera a entrevistar a las autoridades de CONCACAF, cuando CONCACAF estaba a la par del Cine Reforma, está extinto también Cine Reforma. Bueno, total que ya al ver el contenido del cassette, dije, esto hay que llevarlo hasta las últimas instancias, pero al margen de que yo puse el titular en el Deportivo Decisión Gallo Gallina, cuando solo le comenzaron a moverle el piso a México, decidí llevar ese cassette a la casa del presidente de la federación en ese tiempo, el licenciado Oscar Pineda Robles, Oscar Humberto, que después fue incluso presidente del Banco de Guatemala y ministro de Economía, y se lo presenté, tanto que se sorprendió que me quedara de noche, que me había atrevido a hacer eso. Bueno, en total que él se animó a poner la protesta, me habló, no se me olvida que la relación con los mexicanos era muy buena, que se podía estirar, etc. Pero ante lo irrefutable de las pruebas, pues mandó incluso a alguien que falleció no hace mucho, que fue después diputado, Manuel Joaquín Durán, que fue el gerente de la federación de ese tiempo, a conseguir copias autenticadas de esas partidas de nacimiento. Ya cuando regresó, yo volví a las andadas con Oscar Humberto para que llevara eso, no solo se quedara con que sino para hasta la FIFA. Entonces me recuerdo perfectamente que un 30 de junio estaba jugando el equipo Contacto Deportivo en la cancha con Cervantes Arzú, cuando un oyente me dijo, Gustavo se quedó con la suya, acaban de suspender a México de toda competición 2 años. 2 años. Muchos jugadores extranjeros han venido a Guatemala. Quizás, como decía en una oportunidad, en una entrevista que vi yo por ahí de un argentino, decir quién fue mejor, quién no, es exponerse uno a la equivocación, pero si pusiéramos un top 5 de Gustavo Velázquez, ¿qué jugadores extranjeros le han llenado, como decimos coloquialmente en los guatemaltecos, el ojo a usted? Pues ahí es otra cuestión también llamativa. Antes vinieron muchos más de gran nivel que muchos de los actores, y ahora hay más extranjeros acá, incluyendo primera división. Pero haciendo un paneo mental, yo colocaría, jugó un certamen nada más, Ignacio Santos, que era el suplente de Ladislao Mazotieves en la portería de Uruguay, tremendo arquero. Luego, Defensa Comunicaciones trajo uno que había sido de Independiente y River, Juan Carlos Guzmán, es además gigante, tremendo jugador Juan Carlos. Y de los otros 3, para hacer un top 5, me quedaría como número 1 de esos 5 con Omar La Rosa, que después fue campeón del mundo en Argentina 78,
Por el tiempo que estuvo aquí, yo no estuve de acuerdo con don Mario, me puso el rey de Tabasco, para mí el rey es Pelé, que en paz descanse, y ahora Héctor, que en paz descanse también, pero sí es una carrera muy amplia, tiene comunicaciones muy buena, muy buena. Y de Municipal, también viniendo solo una temporada, Wagner Caetano, un rubio brasileño que lo prestó el Palmeiras, que vino junto a Toninho. Ese muchacho, como usted decía, de fantasía, y vino aquí con 19 años, cuando a ellos se les daba más la posibilidad de ese tipo de salidas y regresar a su país ya con cierta madurez. Entonces ahí estaríamos con los 5. Terminamos preguntándole referente a ese reconocimiento, o pues los reconocimientos que también a nivel nacional ha recibido, creo merecidamente, y se lo digo con toda honestidad. Hemos seguido toda su trayectoria, al menos desde niño, su trayectoria como periodista y cronista deportivo, honrado en realidad por haber tenido esta oportunidad. Quisiera que me hablara de esos reconocimientos y puntualmente que recientemente pues usted fue nombrado dentro de 11, tengo entendido, cronistas y periodistas a nivel latinoamericano. Sí, fue una agradable sorpresa, primero que me llamaron para decir que estaba nominado, luego que lo que representa ese premio y ver la lista de los colegas, que son 11 más su servidor, más un programa que todos hemos visto más de una vez, que es Simplemente Fútbol de Quique Wolf. Es una entidad que se llama AIPS, que es Asociación Internacional de Prensa Deportiva, que nació en París en 1924, cumplió un siglo. Se fundó en base a los Juegos Olímpicos de París del 24, y que por cierto también entonces tiene su rama América, que tiene su sede en Caracas, y pues por mi familia sobre todo, pues es algo que ellos están muy felices y me contagian eso, aparte de lo que ha habido en la introducción, porque sí se viralizó, que se sube los términos de los tiempos actuales, por la serie de publicaciones donde incorporaron eso del premio. Entonces, físicamente me lo van a entregar ya no lejano mes de marzo. Quisiéramos que cerrara con hacernos su recomendación o el análisis para toda esta gente joven que se está introduciendo dentro de este ramo del periodismo y sobre todo el periodismo deportivo. ¿Cuál sería ese consejo que usted les pudiera dar? Sobre todo porque sabemos que muchos medios masivos tienen muy cerrado en realidad el espacio como para poderse desarrollar profesionalmente como cronista. Bueno, hay una cosa que encierra para mí la otra. Una es que le guste, que realmente sea de gusto. A mí, por ejemplo, me encanta lo de radio, y al tener ese gusto hay que cultivarse, hay que leer mucho, hay que aprender las reglas, porque si usted me dice de las reglas del fútbol, soccer, pues esas se las conozco muy bien, pero ya me dice fútbol americano, las conozco en pasadita porque por parte no me gusta y lo he dicho públicamente. Y también entiendo que el entorno de Guatemala no está hecho todavía, aunque algunos lo practican ya, el fútbol hondureño. También incluso ahora estoy incursionando, comentando boxeo, que es otro deporte que conozco y que me gusta muchísimo desde hace mucho tiempo, tanto a nivel local como internacional, pero en ese sexo, entonces, que le guste, fundamental para mí, y luego cultivarse del día a día, no estar con aquello de que ya lo aprendí todo, ya lo sé todo, porque quienes caen mentalmente en eso no me llegan a ninguna parte. Y aparte ser tenaz, tienen que ser tenaces precisamente por algo que usted mencionaba, que las oportunidades, hay mucha gente con inclinaciones o que les más o menos la ruta quisieron trazar, pero hay puertas que no básicamente se abren. Amigos seguidores, hemos tenido la oportunidad de compartir con el señor Gustavo Adolfo Velázquez toda una institución del cronismo deportivo de Guatemala, y ahora pues también nos representa a nivel internacional con un premio muy reconocido a nivel latinoamericano, y pues para nosotros ha sido un gran honor el poder contar con él acá en Proyección Sport. Nosotros estaremos compartiendo con ustedes, estaremos llevando este tipo de entrevistas de personalidades como don Gustavo, para que ustedes pues de alguna forma también puedan
interactuar con nosotros. Muchas gracias, ha sido un gran gusto, un verdadero placer. Síganos a través de nuestras plataformas.